Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole las gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque nos despertó esta mañana y nos da esta nueva oportunidad para que hagamos mejor las cosas. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que vimos la repartición de lo que Dios les había prometido, de la herencia, de las tierras, a las 2,5 tribus que habían quedado del otro lado del Jordán, a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Era la herencia que el Señor les había dejado a los hijos de Israel. Hoy empezamos el capítulo 14 y el verso 1 dice así: Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de Israel. Aquí se menciona a los líderes que estuvieron presentes en esa repartición de la tierra. El 2 dice: por suerte se les dio su heredad, como el Señor lo había mandado a Moisés, que se diera a las 9,5 tribus. Y aquí dice que por suerte. Esto significa que esto no se basó en un deseo humano y no se basó en que le pareció correcto al pueblo hacer, sino que se basó en la voluntad de Dios, de acuerdo como Dios lo había ordenado. Porque dice, como el Señor lo había mandado. Leímos ahí en el verso. El verso 3 dice, porque las 2 tribus y la media tribu le había dado Moisés al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. El 4 dice, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Los levitas estuvieron repartidos en las 12 tribus. Ahí los repartieron para que vivieran ellos, tuvieran donde vivir y les enseñaran al pueblo a cómo guardar la ley de Dios. Y el significado de ejido es que eran unos lugares donde podían poner el ganado. Eran para ganado y por eso los levitas lo podían usar. Y aquí hablando de José, de los hermanos que ellos vendieron como esclavo a Egipto, fíjese. Y sus 2 hijos que les nacieron ahí, en el exilio, podemos decir. El verso 5 dice, de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel, el repartimiento de la tierra, siempre con la autoridad del Señor. Él le dijo a Moisés cómo lo hiciera y Moisés se lo transmitió al pueblo. Y así, como dijo Moisés, lo hicieron los hijos de Israel. El verso 6 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Yahweh dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Caleb hablándole a Josué y recordándole lo que Dios había dicho. Estos 2 hombres, hacía 45 años, fueron espías, ¿se acuerda? Que mandaron a 12. Y fueron a observar la tierra, la tierra de Canaán. Han pasado 40 años vagando en el desierto. Y ya sabemos que el número 40 es un número de cambios, es un número de transición. Lo que Dios pretendía cuando lo sacó de Egipto era del desierto a la tierra prometida.
pero sabemos que la infidelidad del pueblo, por esa infidelidad no se hizo como Dios había pensado. Y ellos pasaron 40 años vagando en el desierto y 5 años ahora peleando por conquistar la tierra que Dios les había prometido. Ya han transcurrido 5 años y recién ahora están distribuyendo la tierra. Y se menciona Gilgal. Y ya dijimos que este lugar es muy importante porque aquí ellos renovaron el pacto que había hecho Dios con Abraham. Aquí lo renovaron, porque ellos salieron de Egipto y no habían circuncidado a ninguno de sus hijos. Y aquí en este lugar circuncidaron a sus hijos y celebraron la Pascua, fíjese. ¿Qué nos recuerda a nosotros la Pascua? La Pascua nos recuerda la salida de Egipto, cuando ellos mataron un cordero y pusieron la sangre en los dinteles de la casa. Y eso les trajo, por eso fueron ellos redimidos, por esa sangre que ellos pusieron en las puertas de sus casas. Entonces Gilgal, aquí ahora se están repartiendo las tierras. Y eso está conectado, fíjese, con la herencia. Y si lo aplicamos para nosotros ahora, solo podemos nosotros tener herencia, mire, cuando le abrimos el corazón a Jesús y le pedimos que nos limpie con su sangre preciosa. Entonces, nosotros podemos alcanzar la herencia del reino. Y la herencia del reino son las promesas, las bendiciones, las recompensas que Dios tiene para nosotros. Si no tenemos a Jesús, mire, no tenemos esperanza en la era venidera. Y le voy a leer lo que dice Efesios 2, 11 al 13, para que usted mire que ahí Pablo habla de esta herencia. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí nos habla el Señor, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Mire cómo es Dios de lindo. Perdón, hermanos. El verso 7 dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Yahweh, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos y los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Mire qué lindo. Ellos no actuaron en el temor de Dios, sino en el temor del enemigo. Por lo que ellos vieron, entonces ellos sintieron ese gran temor de ver esos grandes gigantes ahí. Ellos actuaron por lo que vieron sus ojos. Pero en contraste con Caleb, vemos que Caleb no tuvo miedo. Él sabía que Dios estaba con él y que Dios los iba a ayudar a conquistar la tierra. Y solamente Caleb y Josué fueron los que trajeron las buenas noticias, mire, de que ellos podían entrar y conquistar esa tierra. El 9 dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Eso le está diciendo a Caleb y a Josué. Y para tus hijos en herencia perpetua. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Por cuanto cumpliste siguiendo
al Señor mi Dios. Caleb confió en el Señor y creyó con todo su corazón que Dios estaba con ellos. Y trajo un informe magnífico. Les dijo, nosotros podemos, Dios está de nuestro lado y podemos entrar y conquistar. Y el verso 10 dice, ahora bien, Yahweh me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy, de edad de 85 años. Mire, ya está grande, mire. Dios le había dado esa fortaleza, porque mire cómo habla él. Caleb vio la fidelidad de Dios. Estos 45 años, Caleb fue valiente, mire, y no dudó ni por un momento de que Dios estaba con ellos, que Dios podía, con Dios podían conquistar esa tierra. Caleb sabía que para Dios no hay nada imposible. Sabía que si Dios estaba con ellos, ellos podían conquistar. Por eso nosotros debemos de estar en esa comunión continua con el Señor, orando para que nos dé fortaleza, orando para tener discernimiento de espíritu, porque lo necesitamos. Ese don lo necesitamos grandemente, tener el discernimiento de espíritu y tener la comprensión profética, fíjese, por los eventos que vienen, que ya estamos viendo que están sucediendo. Mire, la oración es para ser fieles, para caminar bajo la unción de Dios sin temor. Porque aquí Él está diciendo, el Señor me ha sostenido estos 45 años. El Señor me ha dado la fortaleza. Caleb tiene la certeza de que Dios le ha mantenido su fuerza. Podemos ver que Caleb no dudó nunca de que Dios estaba con Israel y que estaba con él. Mire, yo leyendo esto ayer, yo me puse a pensar en mi vida. Yo quedé viuda hace 40 años. Quedé viuda y yo no trabajaba cuando mi esposo murió, porque él era el que sostenía la casa. Había yo estado tratando de convencerlo que me dejara ir a trabajar por lo menos mediodía, por 4 meses, y yo no había encontrado trabajo. Había encontrado trabajo para todo el día, pero para mediodía yo no había encontrado trabajo. Cuando él murió, yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo estos 2 niños que mantener. ¿Cómo voy a hacer yo esto si no tengo trabajo? A los 15 días de que mi esposo murió, me fueron a tocar la puerta para ofrecerme un trabajo de mediodía, de medio tiempo. Trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y yo veo para atrás y puedo ver la mano de Dios que me sostuvo. Nunca tuve hambre, nunca pasé frío. Tuve un lugar propio donde ir a dormir con mis hijos. Fíjese, nunca me abandonó el Señor. Vine aquí a los Estados Unidos y tuve la bendición de trabajar siempre, hasta ahora que ya no, porque me dio esa cosa en la cabeza. Pero mire, Dios es bueno y me ha mantenido hasta aquí. No tengo palabras para agradecerle cómo Él me ha sostenido cuando yo miro para atrás. El verso 11, hablando de Caleb, regresando a lo que está hablando Caleb, le dice que por 45 años más Dios le ha dado esa fuerza. Y dice, y ahora estoy tan fuerte, con 85 años de edad, Caleb hablando. Ahora estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Mire si no es Dios el que le da a uno la fortaleza. Fíjese, en el tiempo que yo enviudé, yo no conocía al Señor. Pero haciendo este estudio, mire lo que dice en ese mismo Efesios, en ese mismo capítulo de Efesios. Mire cómo dice, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire cómo no voy a estar yo agradecida con Dios de ver para atrás, de ver mi vida y ver que su mano ha estado conmigo siempre. Ha caminado 40 años Caleb en el desierto y otros 5 adicionales en la guerra. Mire, peleando con 85 años. ¿Cómo sería de fuerte ese hombre? Que con 85 años estaba peleando por 5 años para conquistar lo que Dios les había prometido. Y dice que tiene la misma fuerza que cuando tenía 40. El 12 dice, hablándole a Josué, dame pues ahora este monte del cual habló Yahweh aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahweh esté conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Ya dijimos que los anaseos son los Anakim y eran descendientes de Anac, un gigante, enemigos de Israel. El verso 13 dice, Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Hebrón dice que aproximadamente queda a 33 kilómetros de Jerusalén, un lugar importante, porque era el lugar de los patriarcas y de las matriarcas, mujeres y hombres de fe, que siempre creyeron en que las promesas de Dios se iban a cumplir, y aquí estamos viendo, mire cómo les están entregando la tierra. Hebrón viene de una palabra hebrea que significa unir o juntar, y la implicación que cuando nosotros tengamos la fe que tuvieron los patriarcas, nos veremos unidos a las promesas de Dios, de que tendremos herencia, tendremos nuestra herencia. Tenemos que tener esa fe que Dios ha dicho que heredaremos. El verso 14 dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor, el Dios de Israel. ¿Por qué heredó Caleb ese lugar tan importante? Tal vez nos preguntamos. Porque Caleb tenía esa fe tan grande, esa seguridad, la seguridad que da la fe verdaderamente. Que la palabra, lo que la palabra dice, lo que el Señor dijo, se va a cumplir. Y ese tipo de fe es la que produce que nosotros creamos en nuestra herencia y peleemos por esa herencia. Y porque eso produce unidad. Esa unidad que se trata de la unión de Dios con su pueblo. Una herencia a través de las bendiciones y de las promesas de Dios. El verso 15 dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un gigante, un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra, dice aquí. Kiriat Arba. Kiriat es otro nombre para ciudad, y Arba ya vimos que es el nombre de este gigante, de este hombre grande, dice. Y por eso esta ciudad recibía su nombre. Caleb no vio a todos los gigantes, Caleb vio a este hombre, y cuando ellos fueron a ver la tierra, ¿se acuerda? Y eso no cambió lo que Dios había dicho, porque Dios dijo, todo lugar que pise la planta de tu pie, te la doy por herencia. El Señor le cumplió a Caleb lo que había dicho. Caleb lo creyó y su vida lo reflejó, porque estamos leyendo que tenía 85 años y era un hombre tan fuerte como un hombre de 40. Así que su vida lo reflejó. Y fue ahí para recibir lo que Dios le había prometido, porque él fue fiel a la palabra, él
la creyó, y así tenemos que ser nosotros, creer la palabra de Dios. Esto nos habla, nos dice que no pongamos nuestras prioridades en el mundo, sino que pongamos que la palabra de Dios sea nuestra prioridad. Que nosotros creamos en lo que dice la palabra de Dios, creamos en esas promesas. Fíjese, hagamos de la palabra de Dios nuestra prioridad para poder recibir la herencia que nos está siendo prometida. Caleb tomó posesión de Hebrón por su fidelidad a la palabra de Dios. Y dice que cuando la tomó, la tierra tuvo descanso de la guerra. Mire qué bendición tan grande. Así que Caleb le creyó a Dios y lo reflejó en su vida. Que así nosotros, mire, reflejemos a Dios, siendo fieles a la palabra de Dios y creyendo en que tenemos herencia. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado, y las que están pendientes, ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste, nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos de todo corazón la instrucción tuya de estudiar tu palabra verso a verso, Señor, porque vemos tu bondad. Y vemos, Señor, que tu palabra nos hace vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, Señor, tu pueblo amado, por Israel. Y, Señor, te rogamos que pongas guardas alrededor de sus muros. Y como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Y, Señor, quítales el velo, para que ellos también puedan reconocerte y decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Por Guatemala, Señor, te pido que tú estés, Señor, con mis hermanos en Guatemala, Padre Santísimo. Que tú levantes hombres fuertes y valientes que te teman, Señor, para que puedan gobernar con justicia. Te lo rogamos, mi Dios. También te estamos pidiendo por Yegil Alzeta, que es una sierva tuya, que tiene un corazón de servicio ayudando a todos. Tiene una infección en sus riñones y te suplicamos un toque tuyo, Señor. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Y también te presentamos a nuestro hermano Herbert, que va a estar en un tratamiento de 6 meses. Seguimos pidiendo que sanes a Kevin, que le hables a su corazón para que él pueda tener una relación contigo, Señor, y que pueda ser sanado de todos sus males, Señor. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido, Señor, que veas con misericordia estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Marcela, Señor, es tan joven y está sufriendo con esta terrible enfermedad. Por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas, sánalo, mi Dios. Pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, para que pueda tener una relación contigo. Por Dimas González, lo mismo, Señor. Háblale a su corazón para que él pueda tener una relación contigo, pueda entrar y cenar contigo, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, la dejamos en tus manos. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella y la ayudes, Señor. Solamente tú puedes hacer posible estos milagros. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeños, ayúdala, mi Señor. Ponemos al hermanito Ervin y a la hermanita Zeneida, que son siervos tuyos, y todo lo hacen con alegría de corazón, Señor. Ayúdalos, Padre. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Abrázalo, Padre, que él pueda oír tu voz. Sánalo, mi Dios. Y por la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Toma tú el control de esto, Padre. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Por los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, a esta nueva generación, Señor. Háblale, Señor. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, Padre.
Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, ayúdalos, Padre, a conseguir sus sueños. Y te pido por mi amiga Araceli, Señor, un toque tuyo desde su cabeza hasta sus pies, restaurando todo su cuerpo, Señor. Te lo pido. Y a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre Santo. Ella necesita un milagro, Padre, en su cuerpo. Te rogamos que tú le pongas riñones nuevos, Padre Santísimo. Que seas tú con ella en este tratamiento de 6 semanas, Padre Santísimo. Ayúdala, mi Dios. Por la Raquelita, por la Caro. Señor, que esas casas estén llenas de tus ángeles, que las cuiden y que las defiendan, Padre. Y por Audrey, para que las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre, que vuelvan en sí, que despierten de ese letargo y puedan oír tu voz y corran al llamado para que entren contigo, Padre Santísimo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia. Bendícelos, Padre Santo. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Si alguien la escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados y le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe, quien lo guíe a cómo vivir, Señor, y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les deseo un feliz fin de semana. Y si el Señor lo permite, el lunes a esta hora, vamos a estar abrazándonos con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Hasta el lunes.